En entrevistas desde Eleusis está con nosotros la psicóloga Brenda de la Peña, que compartirá su experiencia como psicóloga voluntaria para las personas afectadas por la DANA y nos revelará la visión de los supervivientes o damnificados con respecto al lado oscuro de la DANA, esto es, las negligencias deliberadas y los intereses ocultos de las élites políticas en esta tragedia. Sin más dilación, comenzamos. Brenda, en la antigüedad, las poblaciones eran castigadas por los dioses y los reyes con la quema de cosechas, catástrofes naturales, guerras y pestes. El propósito no era reducir la población, sino generar caos, miedo, sufrimiento y sobre todo traumas colectivos. Desde tu experiencia en el terreno, ¿consideras que la DANA ha causado un trauma colectivo profundo e irreversible en la psique de la población valenciana? Por supuesto, esto ha generado un gran trauma colectivo, sobre todo desde el punto de vista de que, con diferencia de otros traumas que ya hemos pasado como sociedad, en este caso se ha tenido bastante claro desde el minuto 1 por parte de la mayoría de los valencianos que esto ha sido algo provocado y es muy difícil asumir que las personas que en teoría deben velar por nuestro bienestar y que no cobran poco dinero por hacerlo, realmente están respondiendo a intereses que no son los nuestros y se están incluso cobrando vidas de esta manera tan cruel que lo han hecho. Y ya solo el llegar a la plena asunción de esa realidad, asumir eso como una realidad, es muy duro. De hecho, observo que el resto de personas que no han sido las directamente afectadas, ya no te hablo de otras partes de España, sino de la propia Valencia ciudad, les han empujado como a seguir con sus vidas y la gente realmente, la mayoría, estaba como deseando que los reencaminasen a hacer como si nada hubiese pasado, porque estamos muy manipulados, estamos muy desensibilizados del sufrimiento de la persona que tenemos al lado y por eso creo que les debemos todo a los valencianos. O sea, desde aquí ojalá que las personas que nos estén escuchando tomen la firme determinación de que si conocen a alguna persona de aquella zona, les muestren de manera clara y directa su solidaridad y arrimen su hombro para que se puedan sentir apoyados y les podamos brindar toda la ayuda que necesiten, porque ellos están representando ese arquetipo del héroe a nivel de inconsciente colectivo. El nivel de sufrimiento que se ha concentrado en ellos ha sido tan grande que no les ha quedado otro remedio que ser las personas que encaren esa causa, de decir basta a las personas que se encargan de cobrar nuestro dinero por hacer este tipo de atrocidades. Y a las que siguen mirando hacia otro lado, me imagino que eso tendrá que tener algún límite, porque aunque a los demás no nos haya pasado lo que ha pasado en Valencia, sí que es cierto que nos están apretando en tantos sentidos tantísimo que en lo humano y lo natural es en algún momento recuperar nuestro poder y hacer justicia en ese sentido. Entonces es bestial porque más de 4 meses después de que haya ocurrido todo esto, me consta de primera mano que los valencianos siguen experimentando efectos y síntomas del trauma como flashbacks, pesadillas, aislamiento social, o sea, el sentir todas esas emociones negativas generan un nivel de abrumación tan alto que es muy difícil de gestionar. O sea, aunque realmente existen formas de hacerlo, es algo por lo que hay que transitar para quizás algún día poder seguir adelante haciendo una vida más o menos normal, pero que al final es algo que les va a acompañar toda su vida, lo que han tenido que vivir, como cuando cualquiera de nosotros experimenta una gran pérdida, que finalmente pues sí terminas recuperando tu vida, pero tienes que aprender a vivir con eso. Entonces me parece muy interesante analizar el cómo los valencianos van pasando por las fases del duelo, y en mi opinión actualmente se encuentran en la fase de la ira, que es una fase un poco incómoda porque cuando nosotros estamos rabiosos es más difícil generar empatía, aparte es una emoción como que está muy mal vista por la sociedad, cuando en realidad es tan adaptativa como cualquier otra. La función que tiene la rabia, en este caso la ira es una rabia más exacerbada, es el hecho de permitirnos hacer justicia a raíz de una injusticia que hemos vivido. Y justamente los valencianos están representando esto en este momento porque se están organizando, porque están diciendo basta y están viendo cómo poder hacer justicia con lo de ellos primero. Pero sé que cuando consigan hacerlo, que no me cabe duda de que lo harán,
eso lo van a extrapolar al resto del país y es nuestra obligación desde el resto de partes de España ofrecerles totalmente nuestra colaboración, nuestra comprensión y nuestra ayuda. Además, también me gustaría desde aquí hacer una petición y un llamamiento firme a intentar evitar que usemos el término de la Dana para referirnos a lo que ha ocurrido. Yo en mi caso, cuando estuve allí haciendo voluntariado, entrevisté a una superviviente de las inundaciones. Esta mujer se quedó sin casa, literalmente la pilló viendo la televisión y el agua entró por la parte de atrás de la casa y se inundó hasta arriba. Y bueno, pues no se sabe muy bien cómo consiguió salvarse. Y aunque a lo mejor a nivel un poco estratégico pudiese usar el hashtag de la Dana para que el contenido llegase al lugar adecuado, sí que es cierto que a nivel de titulares y a nivel de entrevista en ningún momento quise utilizar ese término porque es un término que pertenece a la narrativa inventada que han intentado vendernos como hacen con tantísimas cosas y que al final es como una especie de gesto de respeto hacia esa falsa narrativa. Entonces me llama muchísimo la atención el hecho de que personas completamente despiertas a lo que ha ocurrido sigan usando el término Dana y desde aquí pido a la gente que deje de usarlo y se niegue a aceptarlo porque es el eje de representación de una gran mentira porque de hecho la palabra Dana se utilizó para denominar a los fenómenos meteorológicos que rodearon a las inundaciones de Valencia. Y recuerdo cómo las personas afectadas me contaban cómo ni siquiera estaba lloviendo cuando ocurrió todo esto. Y se supone que sin ni siquiera estar lloviendo, la lluvia tiene la capacidad de generar olas de metros y metros de altura y de arrasar de esa manera l'Horta-Sud, la zona del sur de Valencia, que fueron las zonas más afectadas. Y obviamente, o sea, lo que ocurrió posteriormente también me parece súper traumático porque sin estar allí no te puedes hacer una idea de lo que es vivir en ese ambiente tercermundista y de pobreza y cómo de alguna manera eso se fue como normalizando con el tiempo. Porque incluso a lo mejor una persona que podía vivir en una quinta planta y que no había perdido nada, al salir a la calle, tras meses de que ocurriese todo, tenía que seguir encontrándose todo lleno de barro, todo lleno de polvo, o sea, no te puedes apoyar en ningún lado, no te puedes sentar en ningún lado por la calle, es como que tienes que ir como si todo estuviese contaminado, con cuidado de no tocar nada, tienes que ir con botas de agua por la calle, o sea, como llueva, olvídate de salir sin botas de agua porque te quedas literalmente pegado al lodo del suelo. Y en realidad es muy bonito ver cómo la gente les ayudó y les mandó todo lo que necesitaban, pero a la vez es algo muy desgarrador ver cómo las personas que estaban haciendo una vida normal, de la noche a la mañana tuvieron que empezar a hacer colas para conseguir alimentos, para conseguir comida caliente, para conseguir agua, porque los primeros meses el agua estaba contaminada. O sea, tú imagínate que estás en tu casa y no tienes de nada, pero siempre tienes un grifo que abrir para beberte un vaso de agua al menos. O sea, ellos no tenían ni eso. Y se supone que después de un tiempo se arregló, pero claro, las personas que están diciendo que eso está arreglado son las mismas que han sido o causantes o al menos cómplices de todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo fiarse? Así que insisto, nadie se fía ya y realmente sí, ha sido un trauma colectivo de dimensiones incalculables, pero estoy muy segura de que ha sido un trauma que lo va a cambiar todo y que lo está cambiando todo. Y los que se están llevando la peor parte y lo más duro están siendo los valencianos. Y los demás tenemos que al menos ser un apoyo incondicional, poder transmitirles como personas que conforman su mismo país que no vamos a seguir consintiendo nada de esto. Y sobre todo practicar mucho autocuidado, o sea, ahora más que nunca el priorizarse y el darnos lo que necesitamos cada uno y el cuidarnos es más importante que nunca porque las cosas van a cambiar y cuando sea necesario que estemos ahí, tenemos que estar al 100% nuestra capacidad. Brenda, mientras te escuchaba me vino a la mente el trauma colectivo del caso Alcácer y a su vez han dejado un impacto traumático en la población. Además, entre estos dos eventos, es decir, el caso Alcácer y la Dana,
hay una diferencia de 32 años o más de 11.000 días entre un hecho y otro. En cualquier caso, estos dos acontecimientos son y serán de difícil cicatrizamiento psicológico. Por cierto, Brenda, ¿qué patrones psicológicos emergen en las personas tras enfrentar una catástrofe natural de esta magnitud? En primer lugar, y el más importante, es la indefensión aprendida, porque es algo que ya viene ocurriendo de otras muchas formas, pero que en este caso, al verlo desde un prisma más amplio y valorar la posible culpabilidad de las personas encargadas de velar por nuestra seguridad, es todavía mucho más impactante y mucho más invalidante. La indefensión aprendida es un fenómeno que se estudió en experimentos científicos con ratas, en las que lo que se hacía era dar descargas eléctricas a estas ratas, hicieran lo que hicieran. O sea, aplicar un castigo sobre las ratas independientemente de cuál fuera su conducta. Esto generó un estado parecido a lo que en los seres humanos conocemos como depresión, y lo que genera es una población asustada, dormida, que permite que le hagan lo que sea y que no va a buscar justicia porque ha conocido ese patrón, se ha educado en ese patrón de haga lo que haga, me va a salir mal, me van a castigar. Entonces, debido a esto y a otras muchas cosas que ha experimentado la humanidad a lo largo de su historia, se ha ido generando este estado de sumisión ante los poderes que someten a las personas a su voluntad y a sus propios intereses. Esta es la clara explicación por la cual vemos a nuestro alrededor que los precios de todo lo que se supone básico, como la comida, la vivienda, no paran de subir y la gente no hace absolutamente nada al respecto. Esta es la explicación por la cual, sobre todo en España, porque es que en España yo creo que realmente somos como un país que nos utilizan como experimento sociológico nivel bestia, porque por ejemplo la situación que tenemos los autónomos en España, o sea, es de chiste, o sea, es como pagar por respirar. De hecho, ahora estamos sabiendo que en el resto de Europa no se paga IVA, a no ser que factures 90.000 euros al año, y aquí, o sea, estamos completamente asfixiados y seguimos siendo emprendedores y cada día mueren no sé cuántos emprendedores, pero se generan no sé cuántos nuevos, o sea, pero el problema de raíz no se soluciona. Y si a esta coyuntura de base le sumas que a no sé cuántos pueblos de Valencia le tiran un tsunami de 800 millones de litros de agua por encima de sus pueblos y de sus casas, pues obviamente esa sensación de indefensión aprendida y de que me hagan lo que sea, que yo me quedo quietito a ver si así paran, pues aumenta. Y lo más interesante de este experimento es que las ratas llegaban a un estado de desconexión tan total y absoluta que aunque se les pusiera una posible solución o una posible escapatoria al problema, no la tomaban. Este efecto en el ser humano se traduce a un estado de desensibilización extrema. Es decir, da igual lo alto que pueda llegar a ser el nivel de sufrimiento, que no hacemos nada. Y aparte, no solo estamos sometidos a ese tipo de dinámica en sí misma, sino que debemos añadirle el cómo nos generan pequeños golpes de dopamina, pues con el consumismo, con diferentes historias que están orquestadas de esa forma, para que en el momento en el que nos pueda dar un poco de iluminación de decir deberíamos hacer algo, como que rápidamente pues apaguemos nuestra mente con cualquier tipo de consumo compulsivo, porque hoy en día todo el mundo es medio adicto a algo, ya sea algo que esté bien visto socialmente o mal visto, ya sea algo que sea legal, ya sea algo que sea ilegal, pero todo el mundo tiene su adicción, su manera de apagar el cerebro como de forma cotidiana. Entonces se vuelve mucho más difícil que las ratas humanas en las que nos han convertido podamos salir de la rueda. Otro efecto extremo de esta indefensión aprendida es la autodestrucción. Sabemos que las cifras de personas que se quitan la vida a sí mismas cada año son más altas y esto ocurre cuando el estado de desesperanza al que se llega es tan total y absoluto que la única vía que ves es dejar de existir. Entonces, si esto ya estaba aumentando de maneras exponenciales antes de las inundaciones de Valencia, imaginémonos cómo este problema también está afectando a las personas que han vivido esto
y que sobre todo han sido más afectadas. A mí me han llegado muchas informaciones de casos reales en los que ha ocurrido, pero obviamente, pues, al no ser cifras oficiales, tampoco suena muy fiable estar compartiendo este tipo de información, pero claro, pero a la vez de lo oficial no te puedes fiar, entonces, de nuevo, las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor nos generan un estado de disociación constante. Lo que no sé si se está teniendo en cuenta por parte de las personas que nos manejan, porque la palabra adecuada es manejan, entonces, que ese estado de indefensión aprendida, si es llevado muy al extremo, de repente puede generar la respuesta totalmente contraria, que es un estallido de violencia absoluta o una reacción nihilista también conocida, en la que el único objetivo es, desde la absoluta rabia, romper con todo. Entonces, si realmente llegamos a esto, no va a ser bonito, porque una característica de este tipo de respuesta es la absoluta impredecibilidad. Entonces, pues por un lado, estará muy bien que dejen de tomarnos el pelo, pero por otro lado, igual de repente como que todo se vuelve un poco denso de vivir. Entonces, pues, sin duda, en los próximos años pasarán cosas interesantes, de eso estoy segura. Y aquí viene el segundo patrón psicológico que se genera de un trauma colectivo de estas características, que es la fragmentación social. La brecha entre quienes despiertan y empiezan a ver el puzzle completo y quienes se niegan y se aferran a clavo ardiendo porque tienen un miedo enorme a asumir que no solo están indefensas, sino que están pagando para que, en este caso, o sea, las víctimas reales que no han sobrevivido al tsunami han estado probablemente toda su vida pagando y financiando lo que les han hecho. O sea, esto es muy duro de asumir. Entonces, la brecha que se produce entre las personas que despiertan y las que tienen tanto miedo que se siguen negando a ver la realidad es muy fuerte. Y a mí esta es la parte que más me preocupa, ¿no? Porque, por un lado, si de repente hay reacciones violentas y extremas hacia nuestros verdugos, pues justicia poética, ¿no? Pero al final el arma con el que siempre juegan es el de enfrentarnos entre nosotros y que nos hagamos el trabajo sucio. Es decir, que estemos unos contra otros y que no los molestemos a ellos. Y me da bastante terror pensar en cómo pueden jugar con eso, porque estoy segura de que en el fondo sí que saben que eso es una opción, o sea, que eso puede pasar. Y no sé qué nos tendrán preparado, pero la división que están creando, o sea, ya estamos en un punto como tan desesperado que la división que están creando es muy fuerte y las personas que siguen como dentro del sistema están súper polarizadas en los dos extremos. Y yo, como persona que en su momento estaba como, o sea, no me identificaba con los de abajo, sino que me identificaba con uno de los dos lados, seguramente por mi forma de ser la gente sepa con cuál. Por suerte desperté a esa mentira y a esa manipulación y asumí mi papel como persona que está abajo y que su único objetivo es ir a por los de arriba. E incluso, como soy consciente de cuál es la guerra sucia que quieren hacer entre nosotros, cuando me encuentro una persona que me puede como chocar mucho su punto de vista porque es muy opuesto al mío, me acuerdo de que esa persona no es el problema. O sea, que esa persona y yo, el objetivo es que nos entendamos y que nos demos la mano y que redirijamos la vista hacia arriba, que es donde realmente hay algo muy grave que resolver. Y para terminar, otra manifestación y todos los síntomas que pueda generar el estar sometido a esto de una forma tan prolongada como pueden ser los flashbacks, las pesadillas, la disociación, la paranoia. Pero creo que toda esta parte es mucho más obvia y que, habiendo ya pasado unos cuantos meses de las inundaciones, lo que realmente nos interesa entender es la coyuntura social, o sea, el cómo estamos realmente sometidos y sumisos ante unas fuerzas que cada vez vemos de forma más clara que su único objetivo es aprovecharse de nosotros y que nuestras vidas no valen nada para ellos. Brenda, ¿qué impacto psicológico tiene en la población saber que la casta política actuó con negligencia antes y después de la tragedia? El impacto psicológico que ha tenido descubrir que la clase política actuó con negligencia puede abordarse desde las etapas del duelo, ya que al fin y al cabo la población experimenta una pérdida. La pérdida en la confianza en las instituciones, en esa seguridad que deberían aportar,
y sobre todo la pérdida de la sensación de justicia. En primer lugar, entraríamos en la clásica fase de negación, caracterizada por el shock y la incredulidad de lo que ha ocurrido. La mayoría de personas, como es lógico y como un mecanismo de defensa que les permite procesar la situación sin colapsar emocionalmente, entran en esta fase de negación, se niegan rotundamente a creer que esto ha podido ser así, porque realmente lo primero que ha necesitado esta gente es reponerse y no pensar tanto en quiénes han sido los culpables. En términos sociopolíticos, esta etapa se traduce en discusiones y en polarización. La gente se va a los extremos, algunos defendiendo a las autoridades y minimizando su responsabilidad, tratando de protegerse a ellos mismos con esta actitud, mientras que otros van a comenzar a exigir respuestas. La segunda etapa del duelo es la ira y la indignación, o sea, cuando esta realidad se vuelve innegable, porque de hecho desde las propias instituciones se ha reconocido que al menos una presa sí se ha abierto porque estaba a punto de reventar, por lo que sea, pero que fue una decisión que vino tomada desde ese lugar. Las personas experimentan una mezcla de frustración, resentimiento, impotencia. Se preguntan cómo es posible que se haya permitido que ocurra algo así, y empiezan a proyectar su rabia hacia las instituciones, hacia los medios de comunicación e incluso hacia otros ciudadanos que defienden a los responsables en este caso. Esta fase es bastante peligrosa para estos núcleos de poder, ya que pueden y deben, en mi opinión, derivar en protestas, huelgas, revueltas. Sin embargo, obviamente no se van a quedar de brazos cruzados y lo que suele pasar es que las esferas de poder responden con represión o con desinformación. Y ahí esta ira puede ser redirigida hacia el miedo y la resignación, que de nuevo debemos estar muy solidarizados con nuestros hermanos valencianos y no permitir que esto ocurra. La tercera etapa del duelo es la negociación y la búsqueda de sentido de lo que ha ocurrido, y como la realidad supera siempre a la ficción, entiendo que la gente busque explicaciones para darle sentido a esto y que sea muy difícil conseguirlo y que de ahí puedan surgir como argumentos un poco absurdos, pero tenemos que comprender que es una fase normal y necesaria en un duelo, crear esta narrativa que ayude a procesar el evento. O sea, aquí es donde aparecen como de nuevo las polarizaciones de las personas que defienden pues, las teorías más oficiales, y en el otro extremo tendríamos lo que se conocen como las teorías de conspiración, que cada vez nos damos cuenta de que esa conspiración no es tanta conspiración y se intentan buscar medidas concretas para que esto no vuelva a suceder. Y aquí en el lado poblacional, donde las personas sí intentan tomar medidas, si la sociedad es fuerte y organizada, pues esta fase puede dar lugar a movimientos de activismo, exigencias de cambio estructural, pero si la desinformación y el control mediático son efectivos, pues muchas personas pueden ser manipuladas para aceptar una versión distorsionada de la realidad. Que como también es cierto que vivimos de forma creada deliberadamente en un estado de indefensión aprendida, como explicaba antes, pues las personas por lo general están deseando encontrar una explicación que les permita seguir con sus vidas y meterse como en actividades que les vuelvan a hacer sentir ese confort, porque al final la gente está tan desregulada emocionalmente y su nivel de salud integrada, como siempre hablo, salud mental y física funcionan integradas. Estos niveles de salud están tan por los suelos hoy en día porque el nivel de tensión social es tan alto que es lógico que las personas traten de buscar esta autorregulación también. En este sentido, me gustaría decir que las personas que están polarizadas de este lado, de la pasividad o del desinterés emocional, al final lo que están haciendo es preservar su propia supervivencia, su propio estado de salud, y el presionarlas más no va a ayudar a nada. O sea que, aunque sea difícil, aquí lo que tenemos es que tratar de entender que todos somos víctimas en ese sentido y que algunos pues quizás estamos más conectados, estamos más trabajados y nos podemos permitir ver la realidad como es e incluso invertir cierta cantidad de energía en ayudar a esta causa. En mi caso, por ejemplo, ahora estoy un poco más desapegada de todo este tema y yo me acuerdo de los valencianos cada día,
Pero sí que es cierto que a lo mejor en cierto momento de mi vida pues puedo dedicar más tiempo, más energía y de repente pues tengo que invertir más en mi propia vida, en mi negocio, en cuidar a las personas a mi alrededor y aparece un poco esa culpabilidad, ¿no? De no poder estar tan presente. Pero en ese aspecto quiero recalcar que cada uno hace lo que puede cuando puede y respetar eso tanto a nivel interno como hacia los demás nos va a ayudar mucho a tomar acción cuando sea el momento. La cuarta fase del duelo es la depresión y la desesperanza, cuando la gente ve que las cosas no cambian, que no hay justicia o que los responsables siguen el poder como si nada pasara, pues aparece esta desesperanza, esta sensación de impotencia, de resignación y de nuevo se retroalimenta esta indefensión aprendida, o sea, la creencia de que da igual lo que hagan, que las cosas siempre serán así. A nivel sociopolítico, esta etapa pues conviene mucho a las esferas de poder, ya que la pasividad de la población les permite pues continuar con sus prácticas sin una oposición que realmente les preocupe, que yo en este caso sí pienso que están bastante preocupados, pero sí que es cierto que la mayoría de los ciudadanos pues tienden a volverse apáticos, alejándose de todo lo que tiene que ver con la política, por considerar que todos son iguales y que no vale la pena luchar, que da igual lo que se haga. Y aunque si bien es cierto que el tema de quienes ostentan el poder siempre ha funcionado así, o sea, no son los más capacitados, son los que más saben sobre un tema, los que tienen poder sobre él y por consiguiente sobre el resto de personas, esto está cambiando. Y obviamente es un patrón que se ha dado siempre y es normal que sea complicado y que parezca que estamos luchando contra un gigante. Pero si nos fijamos, ha tenido como que ocurrir algo tan grave como este tema de las inundaciones, donde se han perdido vidas y donde se ha visto que parece que da igual, para que nos demos cuenta de que no podemos seguir así porque esto podría haberle pasado a cualquiera, además de los otros temas que no son pocos, que no permiten que sigamos mirando hacia otro lado, que necesitan de un cambio ya, y eso beneficiará a todos. Y por último, en un duelo bien hecho siempre hay una quinta y última fase llamada fase de aceptación y en este caso se aplicaría pues a través de, según hacia dónde esté polarizado cada persona, hacia la transformación, donde la ira y la frustración se canalizan en cambios estructurales, reformas o nuevas formas de organización ciudadana, o hacia el conformismo, donde las personas aceptan lo ocurrido como una parte inevitable de la vida. Creo que es cierto que normalmente la mayoría de la población se encuentra aquí, pero cada vez este grupo se va haciendo más pequeño y va aumentando más el otro que acabo de nombrar. Y bueno, aquí la idea es seguir adelante sin hacer nada ni exigir cambios reales, lo cual, como decía, nos perjudica a todos en muchos sentidos, no solo en el tema de Valencia. Aquí, si el conformismo se impone, la corrupción y la negligencia se perpetúan. Pero si la transformación gana, pues la tragedia se convierte en un punto de inflexión que adquiere un propósito en sí mismo para construir una sociedad más justa y responsable, que en el fondo creo que es lo que todos queremos. Aquí la clave justamente se trata de canalizar el malestar que ha generado todo esto en acciones constructivas para no quedar atrapados en la resignación y el miedo que tanto nos caracteriza como sociedad, y no permitir que en todos los aspectos de lo que va mal y en concreto los valencianos con lo que ha ocurrido queden atrapados en estas secuelas, perpetuando ciclos de trauma intergeneracional, de injusticias constantes y sentimiento de da igual lo que haga. Creo que justamente estas nuevas generaciones es lo que estamos consiguiendo al menos desafiar y quién sabe, algún día quizás consigamos derribar todo esto. Brenda, como bien sabes, la salud mental atraviesa 3 fases tras una tragedia. La primera es el shock traumático, la segunda la lucha por la supervivencia y la tercera el bajón, cuando los medios dejan de hablar del desastre, pero el impacto psicológico persiste. ¿Cómo están enfrentando los afectados esta sensación de soledad social, abandono mediático y estrés postraumático? En este caso y respecto a las personas que yo conozco o que sigo a través de redes sociales y veo más o menos el cómo se están tomando este abandono mediático, tenemos por un lado a las personas que han sufrido pérdidas reparables, por así decirlo, personas que han perdido la casa, han perdido el negocio, que están reconstruyendo su vida, digamos que
la poca energía que tienen la están utilizando para poder recuperar aquello que han perdido. Pero luego tenemos las personas que han sufrido pérdidas irreparables porque han perdido familiares. Y en este caso, esas personas, la verdad es que la mayoría, como han llegado a un punto de sufrimiento tan alto, ha ocurrido lo que comentábamos antes de que esa sensación de indefensión aprendida se dé la vuelta y se están organizando muchísimo y están buscando respuestas a lo que ha pasado y sobre todo buscando un cambio. Aunque sí que es cierto que obviamente hay una sensación de abandono enorme y una desesperanza súper grande porque estamos guiados por un sistema mediático, por un discurso mediático, y el hecho de que se haya dejado de hablar de esto, aunque yo no veo mucho la televisión, pero sí que es cierto que cuando me cuadra de verla, veo noticias relacionadas con esto, sobre todo a nivel político. Lo que pasa es que la gente ya no se cree nada. Entonces, aunque estén hablando de esos temas, es como que sienten que realmente ellos no importan. Y la verdad es que no me extraña, porque en un primer momento hubo un volcamiento de solidaridad por parte del pueblo español para con los valencianos. En las redes sociales no se hablaba de otra cosa, pero a mí a día de hoy me llama la atención ver cómo influencers, creadores de contenido que yo sigo, que no sigo a muchos, pero casualmente pues hay 2 o 3 que me gustan que son de Valencia, y debe de haber una especie de regla no escrita de no hablar de este tema, porque en su contenido no aparece nada de esto. O sea, es como si no existiera. Y tú luego vas allí y ves cómo siguen las calles llenas de barro, o sea, cómo sigue aquella escena tercermundista que ellos se han tenido que adaptar a vivir así. Y me parece una locura, o sea, me parece una locura el poder desensibilizarse de este tema de esa manera cuando personas cercanas les necesitan que les den voz. En conclusión, veo 2 tipos de respuesta a este abandono mediático. Por un lado, personas que se están uniendo mucho para reivindicar y para cambiar las cosas. Y yo siento que quizás esto le ha dado un gran propósito a algunas personas que quizás antes no lo tenían tan claro. Y aunque su propósito haya salido de una experiencia tan traumática y negativa, me parece algo muy necesario y que tenía que ocurrir, que haya cada vez más personas conectadas a un propósito que a corto, medio y largo plazo nos benefician a todos. Y por otro lado tenemos la respuesta de evitación y aislamiento total de esa realidad. Conozco a unas cuantas personas que están tratando de reconstruir su vida, intentando aislarse de todo tipo de noticias. Y la verdad es que es muy complicado porque en cuanto salen a la calle, pues se encuentran con la cruda realidad de lo que ha pasado y no pueden evadirse del todo. Sin embargo, su postura me parece totalmente lógica, comprensible, válida y respetable. Y desde aquí, a todas las personas afectadas, a distintos niveles, me gustaría decirles que su experiencia importa, que son ejemplo de resiliencia para muchos de nosotros, y que aunque su dolor haya sido invisibilizado y aunque el mundo siga adelante, que tenéis derecho a sanar a vuestro propio ritmo y que estamos con vosotros, que todo esto no se va a quedar así y que va a servir para mucho más de lo que se pueden imaginar. El lema «Solo el pueblo salva al pueblo» se hizo presente en la respuesta ciudadana ante la catástrofe. Brenda, ¿consideras que esta reacción fue un acto de resiliencia ante la indiferencia de la psicopatocracia política y la sensación de abandono que sufren los supervivientes y damnificados? Desde luego que sí, todo lo que ocurrió que dio lugar al lema «Solo el pueblo salva al pueblo», para mí y sé que para mucha gente también, ha sido como recuperar una esperanza en la humanidad. Porque como seres humanos somos eso, el resto es simplemente esclavitud y sometimiento a un sistema que se aprovecha de nosotros. La respuesta ciudadana ante la catástrofe, o sea, de nuevo, la palabra resiliencia, estoy todo el rato mencionándola, pero porque es lo que mejor define el cómo hemos reaccionado a lo que ha ocurrido. Y es la propia gente la que tiene el poder de reorganizarse, de apoyarse y de encontrar soluciones inmediatas. Siempre digo que me da mucha pena que haya tenido que pasar algo tan horrible para darnos cuenta, pero la solidaridad que ha surgido de la absoluta desgracia ha simbolizado un faro de luz entre tanta oscuridad. Ahora ya sabemos de qué pasta estamos hechos y realmente ojalá
cada una de las personas de nuestro país hubieran tenido la oportunidad de darse un paseo por las calles de Paiporta y respirar ese nivel de humanidad que hay en ese pueblo. O sea, tú vas por la calle y la gente te sonríe porque se sienten muy agradecidos para con las demás personas. Estás en la cola esperando por comida caliente y oyes cómo la gente se cuentan entre ellos la historia de cómo fue aquel fatídico 29 de octubre, cómo se dan apoyo, y eso es el mundo en el que yo quiero vivir, de verdad. Yo me he llevado personas de Valencia para toda la vida, o sea, para mí son como familiares. Estoy deseando poder volver ahora en una situación un poco mejor, con todo un poco más recuperado, porque, pues bueno, la fase de reconstruir era muy necesaria, pero ahora viene la fase de celebrar que hemos logrado salir adelante de todo esto y que somos maravillosos, o sea... Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto, escucharlo, no es suficiente, o sea, se necesita vivirlo, se necesita sentir que los desconocidos por la calle están ahí para apoyarte y te nace realmente apoyarles. Y eso es algo que solo se puede entender si lo vives. Las personas que nos hemos solidarizado le hemos dado todo lo que hemos podido, les hemos dado ropa, alimentos, les hemos dado un hombro en el que llorar, les hemos dado apoyo, les hemos dado esperanza, les hemos dado la energía positiva que podíamos darle cuando para ellos todo era oscuridad, caos y destrucción. Y me consta que los afectados están eternamente agradecidos con los voluntarios. Tú vas por la calle y no paras de ver carteles colgados por todas partes en plan gracias voluntarios, y realmente a mí me cambió la vida esa experiencia y espero poder seguir ayudándoles, aunque no siempre la vida permite dedicar todo el tiempo que me gustaría, pero para mí fue un antes y un después. Me hizo conectar con esa vocación de servicio y de ayudar a los demás que tengo, pero también me hizo sentirme recompensada y valorada por ser así. Y definitivamente solo el pueblo salva al pueblo, y la buena noticia es que ahora somos conscientes de ello. Brenda, ¿es suficiente la asistencia psicológica que están recibiendo las víctimas de la Dana o estamos ante otra crisis de desamparo institucional? Pues mira, a esta pregunta, por desgracia, te contesto súper rápido. La ayuda psicológica que han recibido las víctimas de las inundaciones de Valencia por parte de las instituciones es literalmente ninguna. O sea, toda la ayuda que hayan podido recibir ha sido por parte de personas voluntarias como yo. De hecho, me consta que hay diferentes organizaciones de voluntarios para prestar ayuda psicológica gratuita a las víctimas, y esa es toda la ayuda que han podido recibir. También te digo, vivimos en un sistema que, bueno, ahora la salud mental y la terapia está muy de moda, pero de momento sigue siendo bastante fachada este aspecto, porque yo me he encontrado a muchas personas allí en el campo de batalla que decían: yo no necesito un psicólogo, yo necesito recuperar mis cosas. Y eso denota que la gente no comprende del todo que el cuidarte a nivel interno te va a hacer enfrentarte a lo que tienes que enfrentarte con una actitud mucho más respetuosa contigo y ser mucho más efectivo en tu objetivo. Sin embargo, yo he prestado ayuda a algunas personas que estaban totalmente sumidas en un estado de congelamiento emocional, o sea, de no ser capaces ni de salir a la calle, y eso ha hecho que hayan podido empezar a funcionar e incluso a servir de ayuda a otras personas de su comunidad. Así que me gustaría insistir en la importancia de cuidarnos a nivel interno y de sanar nuestras heridas para poder enfrentarnos a la vida de una manera mucho más entera, y sobre todo cuando ha pasado algo tan grave que ha tenido la capacidad de destrozarnos incluso a los que no lo hemos vivido directamente. Y le pediría a las instituciones que tengan en cuenta este aspecto, pero sé que no interesa, que no va a servir de nada. Así que se lo pido al pueblo, que todo depende de nuestra salud mental. El cómo nos desempeñamos en la vida depende de ello. El sentirnos bien con nosotros mismos para hacer lo que tenemos que hacer, no solo diariamente, sino a nivel de responsabilidad comunitaria, de cambiar las cosas, de sentirnos fuertes, de tener valor, de dar el golpe sobre la mesa cuando una situación ya es completamente insostenible, y a poder ser antes.
pero también es importante para poder tratar a las personas a nuestro alrededor como nos gustaría que nos traten y poco a poco pues construir un mundo en el que a todos nos apetezca más vivir. Gracias, Brenda, por todo lo que has compartido sobre tu experiencia como psicóloga voluntaria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.